Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por venir. Me parece sumamente importante en este mes de marzo, mes de la mujer trabajadora, poder recordar y conocer y estudiar lo que fue los primeros años de la Revolución rusa, que tiene mucho para enseñarnos y que muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy ya se discutían en aquel momento, y entonces ir a esos lugares a encontrar los orígenes de las discusiones es muy interesante. En primer lugar, hay un gran legado de las mujeres de la revolución, un legado tanto para el movimiento feminista para siempre como para los partidos de izquierda, socialistas, comunistas. Para el feminismo porque las mujeres socialistas de aquella época lograron que ningún partido de izquierda pueda pensar en un feminismo que no tenga una perspectiva de clase. Lo que incorporaron las mujeres socialistas, las mujeres de la Revolución Rusa, fue justamente pensar en que no hay un sujeto universal mujer, sino que hay un clivaje que es la clase social, que hace que las experiencias vitales de las mujeres sean completamente distintas, ¿no? Y ese es un legado que cualquier movimiento feminista de izquierda, porque si es un movimiento liberal feminista ese clivaje ni siquiera le importa, pero sí cualquier feminista de izquierda tiene que tener en cuenta la clase social. Y también para los partidos de izquierda, porque no es mágicamente que sucede que la mujer se puede emancipar. No es superando solamente las contradicciones de clase que mágicamente va a ocurrir que la situación de las mujeres mejore, sino que es una explotación particular que se da con las mujeres y que no sucede mágicamente que eso se supere. Después voy a ver si me puedo extender un poquito en esto. A mí me parece muy interesante lo que decía María Luisa de las discusiones sobre feminismo, ¿no? y con estas cuestiones de clase, y hay muchos puntos en común y también muchas controversias. Lograron entonces las mujeres de este momento incluir la crítica al capitalismo, no solo las contradicciones con los varones, sino también una crítica fuerte a la explotación capitalista. En los primeros años del siglo XX, en el 1900, hay un movimiento muy importante de mujeres sufragistas, con mucha fuerza en Estados Unidos y en Inglaterra, mujeres que venían ya de las luchas antiesclavistas y que protestaban, peleaban, luchaban por el derecho al voto, además de otros derechos civiles y políticos, como el derecho al acceso a la educación, el acceso al trabajo. En el mismo momento, en esos principios del siglo XX, fines del siglo XIX, en el mismo momento hay también un movimiento de mujeres socialistas muy importante. Quiero mencionar a Clara Zetkin, la alemana, que tiene una influencia decisiva en todas estas discusiones. Y en ese momento es en el que se dan una serie de debates, ¿no?, entre las mujeres sufragistas, que en aquel momento eran las feministas, y otras mujeres que se organizaban en partidos de izquierda, ¿no? Compartían una misma agenda, porque las mujeres socialistas, obreras, también compartían la necesidad del voto universal femenino, así como el acceso a todos los derechos civiles y políticos, creyendo que de esa manera se podía avanzar. Pero las socialistas van más lejos y dicen que por más que se consigan derechos civiles y políticos y por más que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones, la particular explotación de la mujer no va a ser superada hasta tanto no se vaya a un Estado socialista, ¿no? Imagínense la Rusia soviética con un 80% de la población campesina, las mujeres en una situación de miseria y explotación terrible, tremenda. Muchas mujeres campesinas
que trabajaban en el campo y además eran sumamente explotadas después en el trabajo doméstico y por los hombres, porque era una sociedad extremadamente machista, con una influencia muy fuerte de la Iglesia ortodoxa. Esas mujeres vivían, no solo las campesinas, creo que las campesinas se vivía con más fuerza eso, también en las ciudades, pero realmente la situación de explotación de las mujeres en la Rusia antes de la Revolución era fuertísima, y las mujeres socialistas eran conscientes de que esa contradicción en el hogar debía ser superada para poder realmente emancipar a la mujer. No les iba a alcanzar, no iba a alcanzar con el derecho al voto, no iba a alcanzar con el derecho a una educación que era la mayoría de la población analfabeta, sino que necesitaban además poder emanciparse de las cargas del trabajo doméstico, poder cuidar a sus niños, poder tener educación, poder tener comida, algo tan básico como eso. Entonces los problemas que tenían, los problemas que teorizaban y que llevaban a la práctica también las mujeres socialistas, iban mucho más en profundidad que lo que en aquel momento discutían las sufragistas. Entonces, hay una serie de demandas que son comunes entre las feministas de la época y las socialistas, pero las socialistas entienden que las sufragistas pertenecen a la clase burguesa, de la cual defienden los derechos de la clase burguesa, ¿no? Y ese era como un núcleo de discusiones. Mientras unas pedían libertad de acceso al trabajo, las otras tenían trabajo de sobra. O sea, hay una realidad que la separa. Clara Zetkin decía una separación tajante, ¿no? En ese momento era una separación tajante entre estas dos visiones. Clara Zetkin, al igual que Alejandra Kollontai y otras mujeres rusas que estuvieron en las discusiones de la época, rechazaban tajantemente la cuestión de la organización solo de mujeres separadas de la clase, ¿no? Decía, las mujeres tienen que estar también en las huelgas, también, ¿no? junto a los varones de su clase. Hay un reconocimiento muy fuerte por parte de la revolución socialista de las mujeres y también de muchos hombres del partido bolchevique, de la carga de las mujeres mayor a los de los hombres, de la explotación en el hogar. Todo lo que era trabajo doméstico, toda la cantidad de horas que implicaba, después de estar 12 horas en una fábrica o 12 horas trabajando en el campo, de 12 a 16 horas más o menos una jornada laboral en la Rusia antes de la Revolución, iban a su casa, cuidaban a sus niños, tenían que cocinar, lavar, conseguir comida, era una jornada realmente extenuante. Hay una cita que la voy a leer, que es de Krupskaya, que en aquel momento se decía, bueno, las mujeres no participan tanto como los varones de los sindicatos, no participan tanto de las huelgas, ya si ves que una fábrica hay más mujeres, no va a ser tan combativa como una fábrica. Y entonces decía Krupskaya, trabajando al lado de un hombre en la fábrica durante 11-12 horas y recibiendo por su trabajo un salario significativamente más bajo, unos centavos miserables, ¿no está la mujer también agobiada por las tareas domésticas necesarias y pesadas? Es fácil para ella, después del interminable trabajo en la fábrica, cuando el hombre puede relajarse, participar en la vida pública, leer y conversar con los camaradas sobre lo que ha leído, cuando en lugar de todo eso ella tiene que olvidarse de sí misma y dedicar cada minuto libre al cuidado de los niños, tiene que lavar y reparar la ropa y alimentarlos. La cita sigue y es muy ilustrativa de esto que estaba diciendo de la carga tan fuerte y tan grande de las mujeres, del nivel de explotación, miseria pero las mujeres bolcheviques eran conscientes de esto y peleaban justamente para poder superar, ¿no?, esta esclavitud doméstica, porque allí lo llamó Lenin también, de las mujeres. La revolución bolchevique se propuso, entre uno de sus objetivos más importantes, poder socializar el trabajo doméstico, que podamos entender que el cuidado de los niños es una tarea de la comunidad, ¿no?, es una tarea social y no del núcleo familiar. Y para que la mujer pueda participar en las cuestiones políticas, en las cuestiones públicas, necesita poder liberarse de esa carga, ¿no? Y esa fue una lucha
que dieron las mujeres y que dio también el partido bolchevique. Entonces, el reconocimiento de esta carga es un legado enorme que tenemos hoy las feministas también, ¿no? O sea, el reconocimiento de que esto es una carga que hacemos mayormente las mujeres, eso viene hasta nuestros días, ¿no? La cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo no remunerado es mucho más que los hombres, ¿no? Y a esa revolución y a esas mujeres y a ese reconocimiento debemos también hoy las cuestiones que trabajamos en ese sentido. Bien, en Rusia hay después de 1905, después del Domingo Sangriento, hay un movimiento de mujeres, unos movimientos feministas que piden el derecho al voto universal. Se hace un congreso en 1908 de las mujeres de toda Rusia y ahí se desata toda esta discusión entre las feministas y las mujeres obreras, ¿no? Sobre medios y fines, porque la igualdad con los hombres para las feministas era un fin y para las obreras era un medio, ¿no? Para seguir con la lucha. Quiero ir rápido porque es largo y tampoco hay tanto tiempo. Con la Primera Guerra Mundial de 1914 la situación en Rusia se hace más penosa, la miseria, la escasez de alimentos, la escasez de abrigo, los niños se morían literalmente porque o comprabas comida o comprabas abrigo o te morías de hambre o te morías de frío, y eso sobre todo para los niños. Hacían las mujeres colas eternas para conseguir pan, para alimentarse, o sea, fue una situación muy difícil que desató después lo que fue la revolución de 1917 de febrero. Esta situación potencialmente explosiva, porque era de una miseria muy fuerte, empezó con una huelga el Día de la Mujer Trabajadora, que era el 23 de febrero por el calendario gregoriano, yo siempre me equivoco, gregoriano. Juliano, bueno. El gregoriano es el nuestro. Bueno. En esa situación límite, en una huelga, ningún partido había llamado a la huelga. El partido bolchevique no estaba afín a que se empezara una huelga en ese momento, no la apoyaba, pero la situación era tan terrible que una serie de mujeres de un barrio, Bayrou o algo así, empezaron la huelga, se empezaron a decir que empezaron a gritar pan, guerra a la guerra, empezaron a salir por las fábricas llamando a otras personas, no solo a mujeres sino a todo el mundo, a manifestarse. Y de esa huelga, que empezó a ser cada vez más grande, de la que se unieron los obreros y se unió mucha gente, hasta el final que se unieron los soldados también, desató en febrero la caída del zar Nicolás II. O sea que las mujeres, la huelga de las mujeres fue la que disparó la caída del zar. En todo ese tiempo que va desde febrero hasta octubre, que los bolcheviques toman el poder, es un periodo de ferviente organización de las mujeres, ¿no? Las mujeres bolcheviques van fábrica por fábrica tratando de organizar a las mujeres en sindicatos, tratando de generar organización política, también pidiendo el derecho al voto de las mujeres para las asambleas y para la asamblea constituyente que se iba a generar. Y es un periodo de ferviente organización. Todo eso después queda, ¿no? Para futuro en la organización de una cosa muy importante, que es cuando gana la revolución se crea el Departamento de la Mujer, el Zenotdel, dependiente del Comité Central, que básicamente lo que hace, esto es una vez que gana la revolución, es organizar a las mujeres para la participación en la construcción del Estado obrero, y genera una serie de medidas que son revolucionarias realmente para la época, tanto el Zenotdel como una serie de cuestiones legales. Primero, el matrimonio civil, no se casan, o sea, le sacan el rol a la iglesia y lo que es válido es el matrimonio civil. El divorcio
la unión libre, es decir, las personas se podían unir libremente a otras personas, divorciarse, tener otra pareja, casarse, divorciarse. Cosas que no se podía, obviamente, hasta el momento, más que por la Iglesia. El derecho al aborto también, a un aborto legal y gratuito, la prohibición de generar abortos que no fueran dentro del marco de la salud pública, y la persecución de quienes realizaban esa práctica también, en el entendido, ya lo entendían en aquella época, que el aborto era una cuestión de salud pública y que las mujeres tenían derecho a elegir tener o no tener un hijo. O sea, estamos hablando de 1920. Reconoce ese código de la Revolución la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ¿no? En el código zarista, la mujer debía obediencia al varón y no tenía prácticamente ningún derecho. Este código de 1918 reconoce la igualdad jurídica. Es un avance enorme, ¿no? Es realmente una concepción completamente avanzada para la época. Prohíben la adopción de los niños, en el entendido que el Estado es el mejor garante de que esos niños crezcan bien, sanos, porque en aquel momento se podía prestar para la explotación laboral infantil y fue una medida en esa línea. Reconoce la obligación de la comunidad de cuidar a los niños, prohíbe el trabajo infantil hasta los 16 años, protección a la mujer embarazada, porque hasta ese momento, si vos eras una obrera que trabajas en una fábrica y quedabas embarazada, te tenías que ir del trabajo, simplemente, no había una licencia por maternidad, que fue lo que pusieron en este código. Y la igualdad salarial. Hasta ese momento los hombres y las mujeres, como ahora, pero distinto, no ganaban lo mismo, no ganaban más los varones al mismo trabajo, los hombres ganaban más que las mujeres, las mujeres ganaban mucho menos en la fábrica, también hacían los peores trabajos, ¿no? Todas esas medidas fueron argumentadas y fuertemente proclamadas y fueron organizando a las mujeres para que conocieran esos derechos. CENOTDEL, este comité de la mujer dependiente del Comité Central, se encargó de ir por las fábricas explicando a las mujeres los derechos que tenían nuevos con la Revolución Socialista y que ahora tenían estas nuevas posibilidades. Entonces, el CENOTDEL se encarga de fomentar la participación de las mujeres y organizarlas, organiza cooperativas, intenta que las mujeres puedan aprender a leer y a escribir. Hay una campaña fuerte de alfabetización, porque el nivel de analfabetización era muy alto, y la idea era que pudieran participar lo más que pudieran en las cuestiones de la cosa pública, porque el partido bolchevique también era en su mayoría hombres. Muchos muy machistas también, porque no eran todos súper revolucionarios, ¿no? También las mujeres adentro de la organización del CENOTDEL y de la organización de mujeres adentro del partido bolchevique también se enfrentaron muchas veces con las estructuras del propio partido, ¿no? También en esta cuestión muy importante de tratar de socializar las tareas domésticas, se implementaron un servicio de guarderías, un servicio de comedores públicos, de lavanderías públicas, porque la idea era que pudieran las mujeres liberarse de esa carga. Estas medidas obviamente no fueron suficientes porque era un país arrasado, ¿no? Después en plena guerra civil. Y no fueron suficientes los servicios, pero bueno, se avanzó y el CENOTDEL se encargó, que eran muchísimas mujeres que se organizaban a nivel local, regional y nacional, ¿no? Y en cada barrio y en cada fábrica y en cada había alguien del CENOTDEL tratando de organizar la demanda, tratando de organizar que hubiera servicios de salud, de guardería, de lavandería. Obviamente que se quedó corto todo el proceso, ¿no? Porque, bueno, las necesidades de la Rusia soviética de ese momento eran infinitas, ¿no? Eran muchísimas.
También hubo una fuerte lucha contra la prostitución y se dio un debate muy interesante sobre el cual estaría bueno volver también, porque hoy también discutimos las cuestiones de la prostitución, pero había una gran cantidad de mujeres prostituidas en Rusia por la pobreza, básicamente, ¿no? Y ahí había también una diferencia entre lo que era la concepción bolchevique con la de las feministas, de la época, por lo menos esas, las de Rusia, que sostenía que había unas cuestiones morales, ¿no? que era más para las bolcheviques la cuestión era económica, ¿no? Era económica. Las mujeres que, por ejemplo, venían de cualquier pueblo, de campesinas a las ciudades, muchas terminaban sin encontrar trabajo prostituyéndose. También muchas obreras que ganaban muy poco dinero tenían que complementar sus salarios para darle de comer a sus hijos, ¿no? La revolución lo que se proponía era poder otorgarle a las mujeres una cantidad un salario para poder sobrevivir y cubrirle las necesidades para que no tuvieran que ser mercancía que se vende y que se compra, ¿no? No se criminalizó la prostitución tampoco, no fue que pasó a ser delito. Se sacaron la estigmatización, digamos, arista, que tenían que andar con una tarjeta amarilla que decía que eran prostitutas y con unas identificaciones. Se prohibió la prostitución, pero no se criminalizó, no se puso en el centro el ataque a la prostituta, sí al proxeneta, también al hombre que paga por sexo. Fue una concepción y una idea realmente muy avanzada para la época. Más allá de que obviamente no se pudo solucionar el problema de todo, porque las necesidades eran infinitas y el hambre y la miseria tampoco lo permitieron, pero la concepción bolchevique era justamente que la prostitución era producto del sistema capitalista, de la exclusión, de la miseria y de la explotación. También hubo campañas fuertes contra la violencia. La violencia en el hogar del hombre contra la mujer estaba completamente naturalizada. Recién acá las bolcheviques hicieron un movimiento fuerte para poder dejar de que sea natural golpear a la mujer, pero realmente se chocaron muchas veces contra las costumbres de años de este tipo de prácticas. También hay una parte musulmana en Rusia donde incluso llegaron a matar mujeres del Zenotdel por ir con estas ideas de que no se le puede pegar a la mujer y que la mujer va a estudiar y que la mujer la violencia fue muy fuerte en estos lugares. También las cuestiones del acceso a los anticonceptivos, de la educación sexual o contra el matrimonio forzado, también fueron medidas que se intentaron aplicar. Es decir, toda esta serie de medidas realmente muy avanzadas sobre las que está bueno, más allá de conocerlas, saber cuáles eran los fundamentos, ¿no?, teóricos para llevarlas adelante, que creo que es lo más interesante. Había también toda una discusión en la época sobre el rol de la familia, ¿no?, la moral burguesa. Kollontai llegó a hablar del amor libre en contra del matrimonio, llegó a hablar del amor camarada, ¿no?, de un tipo de amor distinto al de la moral burguesa, de un amor compañero, de un amor solidario, de un amor, ¿no? Pero bueno, Kollontai realmente hay que volver a leerla porque tiene cosas muy interesantes que la verdad que podrían enriquecer también los debates de hoy en día. Como ustedes saben, después en el estalinismo en realidad hubo un retroceso muy importante. Los primeros años de la revolución creo que fueron los más florecientes y los que se fue más lejos. El estalinismo retrocedió, por ejemplo, con el aborto, se prohibió el aborto y se volvió a reivindicar, a reforzar el rol de la familia tradicional,
¿no? Toda aquella crítica, todo aquel debate sobre el rol de las mujeres y la opresión en la casa con respecto al trabajo doméstico y al cuidado y todo eso, bueno, eso se volvió para atrás y se reafirmó el rol de la madre, mucho el rol de la madre que cuida a los hijos y limpia la casa y tiene como ese rol más tradicional. Porque Stalin dijo que el problema ya se había solucionado y que ahora era importante reforzar la familia. Más allá de este retroceso, nada, eso de que me parece interesantísimo volver a los escritos. Alejandra Kollontai tiene un montón de cosas escritas, impresionante, tiene hasta novelas que se llaman La bolchevique enamorada, que cuenta la historia de una mujer bolchevique que se enamora, pero entiende que el amor no es todo lo que alimenta el espíritu, sino que también las tareas comunitarias y la revolución ocupan un lugar de amor también. Es muy interesante, yo la verdad que recomiendo. Y bueno, nada, este es un pequeño homenaje a las mujeres de la revolución.